Luis querido, ¿cómo va? Bien, acá chequeando información. Feliz reencuentro. ¿Me extrañaste o no, Luisito? No. Ah, bueno, yo tampoco. No, sí. No, me tomé unos días de descanso. Le digo, pelado, intercambiamos un poco, peloteemos. La semana pasada era toda una cosa. Vos me preguntaste, No, querías saber, yo pero te conté lo que estaba pasando. No. ¿Qué quiere que te describa el paraíso? No, la peor semana del país desde que asumió, del gobierno y del país desde que asumió Milei la semana pasada. Sí. Y además, hoy me lo dijeron el gobierno claramente, ¿no? No se podía seguir más. ¿Tres días más como miércoles, jueves y viernes? No se podía. Yo creo que no. No, $1.000 millones que quemado en 3 días. Sí. También es cierto que yo hablando con gente del gobierno me decía que Caputo ya venía hablando con el secretario del Tesoro desde abril y Milei también, y le venían diciendo, obviamente no es novedad, yo supongo para nadie en los Estados Unidos, que cada elección en la Argentina es cada vez más dramática. Cada elección es cada vez más dramática. Ni mencionar la elección de 2019 cuando perdió por una diferencia de 17 puntos las PASO Macri, y al otro día fue un desastre. Justo ¿no? está Hernán Lacunza en el piso, un rato lo vamos a entrevistar mano a mano, que fue el ministro que vino con la manguera de la provincia de Buenos Aires, ¿te acordás? Sí, en ese entonces sí vamos a hablar de este tema. Ahora, yo voy a plantear esto, que lo quiero pelotear un poquito con vos. Perdón, y hablando de Macri, termino con esto. Dale. Macri decía hoy a gente con la que habló, nuevamente Caputo Milei sacó un conejo de la galera y supongo que debió estar hablando de retenciones ceros hasta el 31 de octubre. Yo te digo la información que tengo, sí, Caputo acercó la idea. Y obviamente Milei la autorizó y la compró, digamos, ¿no? Pero la idea inicial de Caputo, por lo menos la información que tengo. Había un tobogán, ¿no? Se frenó la caída. Una espiralización. Cambió la inercia, cambió la expectativa. Económica del mercado cambiario. Y cambió la inercia de vos. Para mí sí. El tema hasta cuándo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? La Argentina es tan volátil y tan dinámica que es muy difícil. Yo no me atrevo. Muy bien saberlo, pero sí. No me atrevo a decir. La expectativa cambió. Hoy la expectativa cambió. Mirá, Luis, el viernes muchos analistas, muchos dirigentes políticos muy importantes, incluso vinculados con el gobierno, describieron un escenario de apocalipsis prácticamente. Y evidentemente acá se conjugaron dos cuestiones que yo creo que el gobierno sabía lo que iba a decir el secretario del Tesoro de Estados Unidos hoy a la mañana. Por eso Adorni hace el tuit antes. Vos fíjate la cronología, ¿sí? Tuit de Adorni, 7:49 de la mañana. Muy temprano. 7:49 de la mañana. 9:50 hora argentina, el tuit de Scott Bessent, del secretario del Tesoro de Estados Unidos. A los 5 minutos, el tuit de Caputo, agradeciéndole al secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y a los 2-3 minutos, el tuit del presidente de la Nación. Tuvo todo milimétricamente pensado esto. Y vos fíjate que todo es antes de las 10 de la mañana. La apertura de los mercados, Luis. Claro que sí. Fíjate, todo prácticamente entre las 10 de la mañana. Empezaron los mercados y empezó a subir lo que tenía que subir y bajar lo que tenía que bajar. Vos fijate, hoy lo tenés a Lacunza, seguramente te va a decir, jueguen, qué suerte que lo tenés ahí, que tiene mucha información y mucho para interpretar. Pero vos fijate que ni siquiera se conoce el monto. Hizo bien el canciller Gerardo Huerta, que no son 30.000 millones. Bajar expectativas o que sean 30.000 millones, pero desde el punto de vista político, el secretario del Tesoro está diciendo, vamos a aportar todo lo que tengamos que aportar. No sé cuánto es Luis, todo, pero todo. Y eso es un dato político fuerte. El tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos parece básicamente un tuit militante. De un dirigente libertario que le dice, dale flaco, hacé la Argentina grande otra vez, que yo acá te bancamos. Básicamente, yo lo leo de esta manera. Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos. En la traducción es sistémico, más que sistemáticamente. Sí. Sistémico. De Estados Unidos en América Latina, esta es la traducción. Bueno, América Latina y Trump está dispuesto a hacer todo lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. No habla de monto. ¿Qué fue lo que...? Para coincidir que es un apoyo casi militante o no? Sí. ¿Se entiende a dónde voy o no? Sí. Parece hasta de un militante. Nosotros acá te vamos a bancar. Bueno, pero el mercado lo interpretó. Entiendo que. No, por supuesto. Lo que yo no sé. Sí, es una señal divina. Eso sabrá Lacunza, sabrán los expertos en el tema. ¿Qué tuvo mayor impacto en el mercado? ¿Sí? La decisión de retención cero hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares, o si el secretario del Tesoro diciendo vamos a apoyar el viaje a Milei con Trump, no lo sé.
si me tuviese que inclinar, a ver, en esto nadie tiene los mandamientos y escribió las tablas, ¿no? Sí. Pero si tuviese que inclinar, creo que el apoyo de Estados Unidos, creo. ¿Sabe por qué? Le está diciendo a los bonistas, ustedes van a cobrar. La guita para ustedes está. Bueno, ¿sí? ayer Se me ocurre. El presidente para, a y las lo 10 de la mañana y sí. me dijo: de ninguna manera la Argentina va a defaultear. Nosotros vamos a pagar la deuda, pase lo que pase siempre. Sí, y por lo que tengo entendido, el Ministerio de Economía había apuntado un anuncio, ¿sí?, vinculado para los vencimientos de, ayúdame, joven, de enero y marzo, julio. ¿No? Enero y julio. Tenía apuntado un anuncio. No sé en qué habrá quedado todo ello. Emito Caputo forma parte de la delegación porque mañana se va a reunir con la titular del Fondo Monetario Internacional. Mañana es el encuentro con Donald Trump también. Y hay un tema interesante. El canciller argentino está de la semana pasada en Estados Unidos, probablemente preparando todas estas cuestiones, sobre todo no es bilateral técnicamente, pero el encuentro con Trump y probablemente también la asociación con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? Hoy habló el canciller Wertheim y dijo, no, 30.000 millones de dólares, ¿de dónde salió esa cifra? ¿Sí? Le puso mantos fríos a eso, mirá lo que decía. Y en esa reunión, digamos, se van a conversar temas que tengan que ver con la relación bilateral, la situación argentina. Obviamente ha habido muchas especulaciones, préstamos de 30.000 millones de dólares, eso es absolutamente equivocado, falso. Digamos, no han comenzado negociaciones y además piense que con el Tesoro, si hubiera, se toman ciertos parámetros, entonces nunca hubo un acuerdo ni una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura. Sí, hay un tema también en la agenda de los encuentros de mañana que tiene que ver con el visado, ¿no? Que obviamente entre tanta convulsión política en la Argentina y económica, sobre todo, ha quedado en un segundo plano, pero tiene que ver si Argentina va a ingresar en el programa de Estados Unidos para poder viajar a aquel país sin visa. Entiendo que esto también está en la agenda para las reuniones de las próximas horas. Milei habla el miércoles en Naciones Unidas, el viernes se reúne con el premier israelí y después sí ya regresa a Argentina. Yo te digo la verdad, Luis querido, bueno, esto es el ARC 01, rumbo hacia Nueva York, 9 horas. ¿Son vos preguntabas recién? 9 horas, ¿no? Entre 8 y 9 horas. El vuelo, ¿no? Entre 8 y 9 horas, ¿no? Entre 8 y 9 horas. Sí, recién preguntaba. ¿Sabes qué me parece bien hasta ahora, no? Siempre puede. Que no haya salido nadie del gobierno a decir, campeón, ¿viste que la teníamos atada? Dale, el mejor ministro de Economía. A ver, yo entiendo por qué lo hacía el presidente Milei, porque decía que quería incentivar a su equipo económico. Pero poniendo las cosas así, da apariencia, o muchos que no comparten eso, lo reciben como una muestra de arrogancia y de soberbia. Mirá, Luis, no lo pudimos hablar contigo porque bueno, estabas en esas horas de descanso. El jueves una cumbre en Olivos. Sí, jueves una cumbre en Olivos, en la cual el presidente de la Nación recibió a todos los candidatos, incluso a algunos de sus ministros, Patricia Bullrich y Luis Petri, por ejemplo. Y alguien planteó, porque fue a viva voz, tomaban el micrófono y preguntaban, alguien planteó si era correcto seguir hablando de que el gobierno había sacado más de 10 millones de argentinos de la pobreza, en virtud de que muchas de esas personas no se sentían que habían abandonado la pobreza, pese a que en las estadísticas sí estaban. Y vos fíjate que el gobierno, tengo entendido, no va a volver a hablar de eso. ¿Por qué? Porque es un tema del frío número de las estadísticas, objetivamente verificable, pero que en la calle no se siente. Mira, ¿sabés cuál es el ejemplo que planteó un ministro en una reunión privada? Hay personas que salieron de la pobreza porque técnicamente si antes consumían, te invento el número, 50 calorías, hoy consumen 55, porque antes no podían comprar 10 barras de cereal y hoy la compran. Nada más la pobreza. ¿Se entiende a dónde voy o no? Sí, creo, no sé si en todo el mundo, pero en la Argentina se mide por el nivel de ingresos. Y es muy probable que el nivel de ingresos en algún momento haya subido para algunos sectores, pero eso no se nota. En todo caso, lo que se nota es que, como la inflación es más baja, la desaceleración de la inflación provoca que todos los meses compre más o menos lo mismo. Mirá, Luis, acá no estábamos en presencia del mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de la historia, ni nada de ello. Sí, un gobierno la estaba peleando, que hizo cosas muy positivas como bajar la inflación. Perdón, y además esto, de nuevo, lo tenés a la Cunza, tenés... Sí, y después viene Esper también, para cerrar el programa, bueno, Esper, que también es economista. Pero, de nuevo, yo no sé si todo esto, que para los mercados genera un cambio de expectativas, como bien decís vos, va a impactar en la economía real. Yo tiendo a creer que no está claro eso. O en las elecciones, ¿eh? Yo no tengo tampoco tan claro. Sí, mirá, Emanuel Álvarez Agís, sí, un economista, bueno, muy crítico del modelo de Javier Milei, que fue crítico de Alberto Fernández, también que en un momento estuvo cerca, mirá lo que planteaba. La última vez que hablamos, básicamente veíamos en el horizonte un problema con el dólar.
a pesar de que el gobierno decía que esta vez era distinto y que era una falta de comprensión sobre los fundamentos del programa macroeconómico. Bueno, finalmente ese problema llegó, y la verdad que las dos medidas que estamos viendo el fin de semana y hoy simplemente dan cuenta de lo grave de la situación. Yo te diría que estamos yendo un poco más abajo que el fondo del tacho, digamos, a rascar. Vos planteaste hipócritas en tu editorial, te escuché Luis. ¿Lo decías por esto, por ejemplo, o no? No, a ver, yo voy a decir, No, independientemente de lo que diga la CUNSA, claro, pero yo lo sin veo, por personalizar, ejemplo, ¿no? te voy a dar un ejemplo que está la CUNSA acá. La CUNSA critica algunas cosas que hay que criticar, otras que uno puede estar de acuerdo o no, pero yo nunca lo vi ponerse contento porque el dólar se vaya a la miércoles. Sí. No lo vi, a ver, no sé si ahora se va a poner triste. Yo veo que ahora, a ver, algunos, ¿no? Sobre todo la parte destituyente del peronismo, que la tienen atada, se pusieron, salió de una situación compleja el país, no el gobierno que se arregle como puede, ¿no? O los políticos que se arreglen como puede. Salió de una situación compleja y se ponían tristes, la pasaban mal, decían, che, la pucha, y Lustó también, estamos más lejos de volver, ¿entendés? Y Lustó también, te lo pregunto, ¿me escuchás lo que decía el ex ministro de Economía, que también fue embajador de Argentina en Estados Unidos? Dale. Se metió en un problemón. No hay golpismo destituyentes, esta idea de la política quiere voltear a Milei. No, yo lo que digo es que Caputo dijo que que ustedes en el Congreso querían voltear a Milei. Pero Caputo y Milei armaron un plan económico que es como un Shenga, ¿no? Que es inestable. Y después le van sacando piezas. Dice, bueno, el dólar va a ir a 600. Uy, esta pieza ya no está. El riesgo país se va a derrumbar. Uy, esta pieza no está. La tasa de interés va a ir para abajo. Uy, esta pieza ya no está. Somos un gobierno que no tiene casta. Uy, esta pieza ya no está. Al que roba le voy a cortar la mano. Uy, esta pieza ya no está. Entonces, la verdad es que se metieron en un lugar, diseñaron un plan económico y le dijeron cosas a la sociedad que hicieron que esa torre que construyeron con piezas se vea que es frágil. Consulta, Luis, Martín Lustó fue ministro de Economía, ¿no? Entiendo que la tiene clara, es un tipo preparado, por Dios, no lo estoy cuestionando intelectualmente. ¿Por qué no lo hizo? Es una buena pregunta. Pero espera, porque la tiene clara. Pero ¿por qué no lo hicieron? Pero de verdad te lo digo. ¿Me lo estás preguntando? Sí, dale. No. A ver, yo creo que cada uno de los que fracasaron o le fue mal por el contexto tiene que arrancar diciendo, en el momento que estamos nosotros no pudimos hacerlo. Les aclaro, porque si uno lo escucha fuera de contexto, parece que te estuvieran diciendo, che, esto es fácil. Porque además Lustó arranca un gobierno. No es que forma parte de un gobierno como le pasó a la CUNSA, que cuando se iba, viste, que llegó con la manguera, ¿no? A apagar un incendio. Se llegó con un gobierno que arrancaba, con un plan, con un proyecto. ¿Por qué no lo hizo? No, eso se le reconoce. Yo, por ejemplo, mirá, obviamente no quiero, vos lo tenés a la CUNSA acá, nosotros tenemos que hacer un pase, pero yo ya lo escuchaba a Hernán Lacunza, que decía, tiene que volver, creo que parte de la obra pública o las rutas, ¿no? Bueno, yo creo que la CUNSA y cualquiera tiene que decir de dónde sale el dinero para hacer eso. O sea, y si el Estado, porque si vos, con un nivel de, rústico lo que digo yo, con un nivel de gasto del Estado, que el 70 y pico, el 80, algunos dicen por ciento, se lo lleva lo social, la estructura social, y lo tenés que pagar sí o sí, ¿de dónde vas a sacar y cómo para la obra pública? O sea, ¿le bajás la guita a los jubilados? ¿Se la quitás a la salud? ¿Se la quitás a la educación? ¿De dónde la sacás? Hay una hipocresía también con la obra pública. Vos recién lo planteabas lo que Perdón, ¿se necesita mejorar las rutas? Si no hay ningún tipo de duda. Luis, hay rutas de la provincia de Buenos Aires que están destruidas de que Milei no había nacido. ¿Y de qué habla Kicillof? Si gobernó en la provincia de Buenos Aires, tuvo 4 años Mario Eugenio Vidal, pero siempre gobernó el peronismo. Hay rutas en la provincia de Buenos Aires que están destruidas, Luis. Destruidas. Sí, son responsabilidad del gobierno de la provincia. Están destruidas, insisto, desde que Milei no había ni nacido. ¿Y cuál es el tema? Pero claro, evidentemente siempre echan la culpa a los demás. Te doy una parte más de Lustó, si me permitís, Luisito. Vale. El plan platita de Massa fue en pesos, ahora hay un plan platita en dólares. Y como esos dólares se acaban por un mal diseño del programa económico, los están yendo a buscar. Ya se quemaron la del fondo, ¿sí? Y ahora, a ver, cuando vas al fondo es porque las cosas no te salieron bien. Cuando lo del fondo no te funciona y vas al tesoro es porque las cosas no te salieron bien doble o triplemente.
Bueno, acá hay una parte, evidentemente hay cosas que al gobierno no le salieron bien. No hay duda, eso no hay ningún tipo de duda. No, evidentemente. Sí. Pero hay otra cosa que Lustó no la dice y que existe. Yo no creo que toda la explicación de lo que está pasando ahora se deba al riesgo Cuca. Viste que el gobierno le dice No, riesgo claro. Cuca y adjudica todo el riesgo Cuca. No. Hay las internas políticas. La política incide en la economía mucho. Las Sí. internas políticas, cómo se pelearon. El riesgo interno. Cómo tratás a tus aliados, el riesgo interno, la idea de que el año pasado vos metiste un montón de leyes y este año te metieron, no sé, Sí, 7 goles en 5 minutos al gobierno, ¿no? Bueno, entonces, eso no es solamente riesgo Cuca, Por supuesto que tiene mucho riesgo Cuca. Y que en la Argentina, hay que decirlo, cuando hay un gobierno no peronista, los peronistas te vuelven loco, no te dejan gobernar, sí, y te vuelven loco. Y te elevan la vara de la exigencia. Sí, y con esto cierro el pase, Luis, que no te quiero robar Lo que vos más tiempo, que necesites. tengo 2 protagonistas interesantes. Bueno, está la Cunza y viene Expert en un ratito nada más, y además ya vengo con la editorial. Mariano Recalde, candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, planteaba esto. Todo préstamo debería pasar por el Congreso. Este es un gobierno que no respeta la división de poderes, que gobierna por decreto, que veta las leyes, que no tiene presupuesto, que toma deuda por DNU. Son parte de las cosas que hay que empezar a ponerle un límite a mi ley desde el Congreso, desde la propia institucionalidad. Y un poco se está empezando a hacer. Qué hipócrita, porque todo lo que le achaca a Milei lo hizo Cristina y Néstor, pero potenciado. Es como si no existiera. Yo no goberné, yo no manejé aerolínea, la hizo pelota, no manejé... Bueno, yo sabés que creo que en la Argentina todos tienen que empezar, cuando empiezan a hablar tienen que decir, miren, yo cuando estuve me equivoqué en esto. No pude solucionar esto. Ahora tengo algunas ideas pero Recalde habla como si no hubieran gobernado. Sí, Cristina decía, hay olor a default. Cristina, pregunten. Generó el mayor déficit, le entregó a Macri, creo que el mayor déficit que se podía entregar, y después Alberto, Cristina y Massa le entregaron al gobierno de Milei un déficit, no sé, yo no tengo los números, pero la Argentina explotada, al borde de la hiper. Luis, muchas de estas personas tendrían que empezar pidiendo perdón y después haciendo análisis. Para mí sí, muchas de estas personas que gobernaron la Argentina durante 20 años han transformado en este país, en un país pobre, ¿sí? Con recursos naturales ricos, pero con pobreza estructural, evidentemente algo mal han hecho. Luis, querido, no te robo más tiempo. Gracias por el pase. Gracias a vos. Cambio de expectativas, cambia la inercia. Este es el editorial. Vamos. Libre expresión ante todo.